Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 104. Golden Mead Vikitle. King. Puedo relacionarme con esto. Nox. Un hombre con dos voces en la cabeza en las que la segunda voz nueva no escucha ni reacciona a un original más tranquilo. ¿Te identificas con eso? Rey. Nox. ¿Qué? King. Nada, de todos modos, espero que todos disfruten del capítulo, como de costumbre. Inspiración. Borderlands 2. Cuando todos volvieron a sentarse en sus asientos, encontraron algo extraño en el aire a su alrededor. King volaba como un loco, pero notaron que su habitual llama púrpura ahora también estaba adornada con un símbolo que se asemejaba a un arco integrado en un círculo. Ruby miró a Nox, que estaba cerca. ¿Está bien? Nox no tenía rostro, pero podían decir que estaba sonriendo. Sí. Está bien. Solo divirtiéndote un poco. Comencemos, ¿de acuerdo? Los dos parpadearon cuando la siguiente realidad apareció en el lienzo. El mundo se abrió para mostrar un mundo árido, uno de locura y sangre. Una gran costilla de metal sobresalía del suelo con un hombre colgado de la sección superior. Debajo de él había otro hombre con armadura roja y blanca sobre su pecho, piernas y cara, junto con un rifle en sus manos y una espada como su cadera. Jam levantó una ceja. Se supone que es Jaune. Coco miró entre Jaune y el hombre en la pantalla. Si soy honesta, el rojo sería un buen color para él. Escucharon los pensamientos de Jaune desde la pantalla. No conozco al hombre muerto. Probablemente no merecía lo que obtuvo. Sin embargo, no lo hace especial. Jam sonrió una vez que lo escuchó hablar. Suena como el héroe de un viejo western. Parece uno también, si lo piensas. Tai señaló la escena ante ellos. Caminó hacia el hombre colgado, mirando hacia él por un momento antes de continuar caminando. Mucha gente muere aquí y muchos tipos. El inocente. Mientras continuaba caminando, vieron a un hombre sentado en la cima de una roca cercana. No llevaba camisa, pero tenía pantalones naranjas, brazaletes de metal y una máscara blanca y naranja con el mismo símbolo que el rey tenía antes. Uno de los ojos de la máscara estaba cubierto y se le agregó un aparato de respiración sobre la boca como una máscara de gas. Nora jadeó, reconociendo la forma. Es Pandora. Jaune se volvió hacia ella, confundida. ¿Qué es eso? Nora estaba demasiado emocionada ante la perspectiva de la magia espacial, por lo que Ren tuvo que explicárselo. Es otro planeta en esta realidad. Vimos una versión similar antes. Coco se rió entre dientes. Sí. Y la memoria sirve, vimos un pequeño acoplamiento divertido en ese. Jam pensó en ello, tratando de recordar la realidad. Luego, cuando la golpeó, se echó a reír. Oh, ¿sí? Me olvidé de eso. El hombre en la roca estaba golpeando un arma extraña, parecida a una sierra de subido en un palo, contra la roca. Blake pensó y suspiró. Uno de esos psicópatas que los atacaron, si la memoria no me falla. Se dio cuenta del hombre en la roca y se fue. Si tengo suerte, aún no me ha notado. El hombre en la cabeza de la roca se volvió hacia él y saltó de la superficie de piedra, caminando detrás de él. Pirra estaba cada vez más preocupada. Esto no puede ser bueno. Ren estaba pensando en la escena. Esto no estaba cuadrando para él, por alguna razón. Quiero advertirle. Para decirle que corra. Ocultar. Para perderme de vista y no tener que matarlo. Se volvió hacia el hombre, quien arrojó su arma solo para soltarla. Jam sonrió. Jaune debe ser un rudo total en esto si quiere advertir a ese tipo. Blake cruzó los brazos y levantó una ceja. Dice que quiere advertirle. ¿Por qué no lo hace? Jaune comenzó a revisar todo lo que había dicho en esta realidad y se dio cuenta de algo importante. Lo que dijo podría aplicarse a dos personas en esa pantalla. La pantalla se enfoca en la cara del psicópata, mostrando su contracción ocular. Eso es lo que quiero decir. Pero lo que realmente sale de mi boca. El psicópata cargó hacia adelante, saltando en el aire con el arma levantada. Tengo la bicicleta de carne más brillante. Todos pasaron por una serie de emociones una vez que escucharon hablar al psicópata. Primero fue que lo que dijo fue tan de la nada que fue bastante divertido. El segundo fue lo bien que encajaba en lo que estaba pasando. Finalmente,
fue el hecho de que sonaba como una versión más trastornada del Jaune que escucharon en la pantalla. Cuando Jaune enterró su arma en el hombre blindado, la pantalla se volvió negra y escucharon su voz interior suspirar. Lo suficientemente cerca. La escena cambió para mostrar a Jaune caminando por una línea de ferrocarril en el desierto. Soy yo. El cuerpo de Jaune en la pantalla convulsionó un poco mientras gritaba. Estoy listo para un cosquilleo en la columna vertebral. Oh. Lo que queda de mí. La voz interior guardó silencio un momento antes de continuar. Hey, ¿recuerdas cuando estábamos cuerdos? Ella puede saborear el odio sangriento. Adivina que no. Jan solo tuvo que expresar cómo se sentía al respecto. Esto es un poco extraño. Quiero decir, es un poco divertido con ambos lados como un acto dual, pero también me siento mal por él. ¿Alguien más? La mayoría del grupo estuvo de acuerdo, con una excepción. Sí, ya sabes el uno. Todavía no puedes oírme, ¿verdad? Tu pequeña voz en tu cabeza tratando de recordarte cuando pudimos horas, días, toda nuestra vida sin gritar sobre nuestro deseo de andar en bicicleta hecha de carne. Jaune lanzó el arma al aire, atrapándola esta vez. Ni siquiera recuerdo, Jaune hacía tiempo que se había perdido. Cuando llegó por primera vez a Pandora, fue saltado y vendido a la supercorporación Hyperion para probar esa maldita escoria, un líquido púrpura que inyectaron en su cuerpo que lo convirtió en lo que se ha convertido. Lo volvió loco. Lo suficientemente loco como para matar a las personas que lo mantienen enjaulado y escapar. Jan respiró hondo. Está bien, eso está muy mal hecho. Y le gimió. Al menos me alegro de que la Kosude u otros no puedan salirse con la suya. Jaune se volvió ante el sonido de una gran maquinaria detrás de él. Saltó justo a tiempo para no ser golpeado por el enorme tren que corría a lo largo de los rieles magnetizados. Jaune se sacudió de vuelta a la realidad, irónicamente, y levantó la vista para encontrar a alguien parado en la plataforma del tren frente a él. Se vistió con un par de jeans ajustados y botas, junto con un conjunto de armadura para la parte superior de su cuerpo que cubría su brazo derecho. Su brazo izquierdo estaba cubierto de tatuajes azules, y una pequeña cantidad de su cadera izquierda que vieron mostraron que fluía por el resto de su cuerpo. Román se rió entre dientes. Me recuerda a tu atuendo. Empujó el brazo de Neo. El criminal con temática de helado tuvo que admitir las similitudes entre el atuendo. Llevaba una extraña ametralladora redondeada con un esquema de color naranja, negro y blanco. Ruby no vio mucho interesante, pero tampoco pudo evitar que algo más estuviera allí. Había una parte de esa pistola que no podía colocar. Algo en las partes internas. Su cabello era blanco como la nieve recién caída y cortado hasta los hombros. Se giró ligeramente hacia un lado para mostrar sus ojos azul hielo y una cicatriz sobre dicho ojo en ese lado. Nora estalló en un arrebato frustrado y decepcionado. ¡Ay, hombre! Quería la magia espacial de nuevo. Weiss puso los ojos en blanco, pero admitió que estaba ansiosa por ver dichos poderes mágicos. La voz interior de Jaune no recordaba demasiado sobre su antigua vida, pero sí recordaba algo tan importante. Lleva un Maliwan SMG. Ella es una cazadora de bóvedas. Una guerrera sirena que podía matarme con su cerebro. Weiss se volvió lo suficiente como para verlo en su visión periférica, haciendo que se volviera completamente para mirarlo. ¿Qué demonios? ¿Es eso un psicópata? Weiss asintió, eso es decirlo a la ligera. Ruby todavía estaba tratando de descubrir el arma, pero ¿qué es un Maliwan? Nadie lo sabía, todavía. Nox pareció explicarlo ya que Kim es indispuesto. Es un fabricante de armas. Son conocidos por su armamento elemental. Fuego, electricidad, corrosivo, hielo, escoria, las obras. Jaune saltó hacia la bola de fuego. Espera. Ahí están esas cosas otra vez. ¿Qué es la escoria? Retorcido. Es una escorrentía industrial de la producción de iridium. Cubrirse con estas cosas hace que el objetivo se debilite. El punto es que te empapas, te lastimas más. Y se inyectaron esas cosas en mi cuerpo. Tan retorcido como es, sí. Lo hicieron, y te rompió. Convirtiéndote en un Shicho Jaune literal. El ojo visible de Jaune se abrió al verla. Es la mujer más hermosa que he visto. Weiss gimió y bajó la cabeza al escuchar eso. ¿Por qué no me sorprende?
Pyra y Velvet se habían acostumbrado durante mucho tiempo a estas diferencias de realidad. En todo caso, les hizo darse cuenta de que tienen que dar un paso adelante cuando regresen. Jaune se puso de pie de nuevo, su voz interior tratando de hacer que su cuerpo lo escuchara de nuevo. Dile que es tan hermosa como 1000 puestas de sol. Dile que necesitas su ayuda. Dile que te rescate y que te cuide, y que hagas lo que hagas. No grite la palabra caca a todo pulmón. Desafortunadamente, el cuerpo de Jaune gritó, nada menos que a todo pulmón. Soy el conductor del tren de caca. Nora se echó a reír. Jaune simplemente enterró su cabeza en sus manos. Eso fue solo, no había palabras para la vergüenza por poder. Primero fue su vergüenza por sus palabras. En segundo lugar estaba la vergüenza de a quien se lo estaba diciendo. Hubo un momento de silencio para realmente dejar que esa vergüenza se estableciera. Jaune gimió. Por favor, solo sigue adelante. Weiss, inconsciente de los pensamientos internos del hombre, solo vio a uno de los psicópatas de Pandora. Siempre gritaban mierda extraña a todo pulmón cuando planeaban atacar, y él no parecía diferente. Saltó de la plataforma y se cubrió detrás de un conjunto de barreras diseñadas para evitar que los vehículos chocaran contra la plataforma. Los hombros de Jaune se desplomaron. Se acabó el idiota. Weiss disparó una serie de rayos azules hacia Jaune, quien fue capaz de esquivarlos en una lucha, y el hecho de que era un SMG y no algo más preciso. Vas a morir aquí y las últimas palabras que salieron de tu boca habrán sido tren de caca. Jan respiró hondo antes de suspirar, quiero decir, lo siento por la espalda por el chico. Cuando Weiss fue a recargar, Jaune se cubrió detrás de una pequeña pila de rocas. Mientras levantaba la vista de su santuario, vio a un grupo de hombres enmascarados arrastrándose por la parte superior de la estación de tren. Genial, ahora las ratas están llegando. Un grupo repugnante que ya apenas podía considerarse humano. Corrían a 4 patas, hablaban en gruñidos agudos y eran los tipos obsesivos que agarraban cualquier cosa y todo lo que no estaba clavado. Para empeorar las cosas, eran cazadores de manadas que podían enjambre y destrozar a un cazador de bóvedas si no estaban preparados. Tai respiró hondo, bueno, eso no es bueno. La voz interior de Jaune trató de acercarse a ella, para advertirle, dale la vuelta a la sirena. Maldita sea. Date la vuelta o morirás. Todo fue en vano. Su voz no era la suya, incapaz de hablar con nadie más que consigo mismo. Fueron momentos como este en los que Ozpin y Oscar estaban más que felices por la configuración que tenían. Simplemente podrían intercambiar roles por un tiempo, pero ambos todavía se conocían el uno al otro y aún pueden interactuar con el mundo en general. Sin embargo, estar sin ningún control sobre un cuerpo que ni siquiera te escucha fue un pensamiento aterrador. Di algo. Dile que mire hacia atrás. Ahora. Pero el cuerpo de Jaune estaba demasiado lejos. Cuando se volvió para advertirle, todo lo que salió fue, desnuda la carne. Puedes imaginar lo bien que fue esto. Weiss continuó disparando hacia Jaune, haciendo que el psicópata se agachara de nuevo. No. Dile que se dé la vuelta. Y por supuesto, sal la herida. ¿Sí? Multa. Salaremos todas las heridas más tarde. Pero ahora mismo. Si no me escuchas, ella va a morir. Y va a ser tu culpa. Por primera vez desde que se separaron, el cuerpo de Jaune tuvo que ceder a su mente. Tenía que escucharlo. Jaune tuvo que saltar, levantar el brazo hacia atrás y finalmente gritar a todo pulmón. Date la vuelta, linda dama. Lanzó su arma al aire, pasando junto a la cámara en cámara lenta, para mostrar que el hacha de su marido no era un arma fija, pero la cabeza con cuchilla podía girar. Ahora que Ruby podía ver el arma de cerca, se lamentó en la escena, oh dioses, ¿por qué? Eso no debería funcionar. En absoluto. El hacha voló a lo largo, sobre el hombro de Weiss, y se incrustó en el cráneo de la rata detrás de ella. Cuando el arma se arrastró a una posición vertical, Jaune saltó sobre los hombros de la rata y la limpió mientras la sangre brotaba del cráneo abierto. Jaune hizo una lágrima a través de las otras ratas, destrozándolas una por una en un flujo de sangre y enojo. El momento fue brutal, pero también salvó a Weiss, por lo que los espectadores pudieron contener cualquier mordaza de la sangre y la muerte.
Jaune se inclinó sobre otra de las ratas con su ojo mostrando su odio y enojo. Voy a poner mi dolor en tu alma. La rata respondió colapsando. Esto, al menos aquí, hizo reír a Yang. Supongo que funcionó. Weiss observó los acontecimientos, más confundido que otra cosa. Los psicópatas de Pandora no eran exactamente conocidos por salvar a la gente. Ni siquiera salvaron a los de sus propios grupos de bandidos. El hecho de que uno acabara de salvarla de un ataque era ridículo como era. Pero luego realmente pensó en ello. Se cubrió. Los psicópatas no hicieron eso. Simplemente te acusaron con una carrera ferviente. Ella lo miró a tiempo para ver a otra rata lista para saltar sobre él, espada en mano. Ninguna buena acción queda sin recompensa, así que extendió su mano izquierda, sus tatuajes brillaban. La rata colgaba en el aire, sostenida por un pozo de gravedad que lo empujaba alrededor de su centro. Jaune miró hacia el pozo antes de volver a Weiss. Los dos compartieron una mirada antes de que Jaune se volviera hacia la rata, saltando para enterrar su arma en la rata bien sostenida. Mientras sacaba su espada del cuerpo, la voz interior de Jaune volvió a hablarse a sí mismo. Dile gracias. Dile que, gracias a ella, podemos tener la oportunidad de finalmente actuar como una persona normal. Nora se rió entre dientes. Tengo la sensación de que en realidad no dirá eso. El cuerpo de Jaune, ¿entiendes la idea? Bulímica que actúa para la matanza de la caja torácica. Algunos de ellos se rieron, tanto para los inocentes que se reían de su fracaso como para los sucios que no tenían vergüenza. Weiss estaba empezando a entender que había más en este hombre de lo que parece. Ella sonrió, entendiendo que él no era una amenaza para ella. La voz interior de Jaune estaba un poco sorprendida, pero más que feliz por el resultado. Lo suficientemente cerca. Crow terminó un sorbo de su frasco y sonrió. Buena llamada al principio. Cuando Weiss abordó su tren, uniéndose a otros 3 caras familiares todos ellos, para cazar la bóveda que buscaba la corporación Hyperion. Jaune observó el tren mientras comenzaba a ganar velocidad. ¿Estás pensando lo que estoy pensando? Evidentemente, su cuerpo estaba en la misma página por una vez. El psicótico hombre enmascarado saltó de la plataforma y subió al tren en movimiento. Estaba claro que estos cazadores de bóvedas pueden ser la pieza que falta para volver a ser normales. ¿Qué le quedaba por perder? Capítulo 105. El general droide. King. Esto saldrá un poco más tarde en el día de lo habitual, pero creo que no necesariamente te importará. Nox. Entonces, ¿por qué estamos publicando esto tan tarde en lugar de esperar? King. ¿Qué hay hoy? Nox. 4 de mayo. Oh. Entiendo. Inspiración. Star Wars. Nota. Que la fuerza te acompañe. Siempre. Y así, comenzó el siguiente mundo. Este mundo se abrió a un fondo negro con letras azules brillantes hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana. La siguiente escena se abrió para mostrar a Weiss y Ruby en medio de un páramo congelado, ambos vestidos con túnicas oscuras similares a las de un monje. Fue un momento lento para los dos durante la guerra, y estaban más que dispuestos a disfrutarlo mientras pudieran. Weiss estaba mirando hacia el campo a través de un conjunto de binoculares mientras Ruby, que parecía más que un poco mayor que el Weiss en la pantalla, estaba sentada junto a un fuego, meditando. Coco miró los atuendos antes de asentir. Pensé que parecían familiares. Velvet se volvió hacia su compañero. ¿Qué quieres decir? Son las mismas túnicas que vimos la primera vez que vimos esas cosas con sables de luz. Ambos son Jedi. Ruby estaba sonriendo de oreja a oreja. Increíble. Puedo usar un sable de luz nuevamente. El comunicador de Ruby llamó la atención de ambos mientras sonaba fuertemente. Ruby se puso de pie y dio vida al dispositivo. Un holograma azul de la forma familiar del maestro Jedi Corazón de León, vestido con túnicas similares aunque más andrajosas. Este es el maestro Corazón de León. Necesitamos refuerzos en Sati. Corrió hacia un lado, bloqueando el fuego láser con su sable de luz como lo hizo. Ruby observó la escena, cada vez más preocupada mientras lo hacía. Maestro Corazón de León. ¿Qué está pasando? Un nuevo general droide. Nos ha flanqueado a cada paso. Solo quedan unos pocos. Por favor. Enviar, fue cortado mientras gritaba de dolor.
Todos quedaron atónitos por lo repentino de la escena. Lo que sea que estuviera pasando, debe haber sido malo. Cinder, obviamente, lo encontró intrigante. Tal vez encontraría algunas ideas nuevas. La escena se movió para mostrar una mano caer contra la tierra árida. La manga dejó claro que este era el cuerpo de Corazón de León. Un comunicador redondo cayó de su mano y rodó de lado un momento antes de aterrizar boca arriba nuevamente. El holograma de Ruby apareció, suplicándole que le respondiera. Pero ella nunca tendría una respuesta. En cambio, un pie mecánico se estrelló contra el dispositivo, destrozándolo. Todos saltaron al pisotón repentino, pero también a la forma del pie en cuestión. En lugar del pie humano habitual, tenía 4 garras alrededor de la forma cilíndrica. Cuando se dijo y se hizo, todo se resumió en las siguientes palabras de Nora. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Ironwood pensó por un momento. Eso no sería muy eficiente como diseño. Al menos, no por nada de lo que tenemos. La escena se movió para mostrar un mar de droides azules disparando contra una nave espacial capital derribada. La fuerza mecánica había rodeado el barco y destruido las fuerzas terrestres de la República en casi su totalidad. Desde el ángulo, vieron una mano robótica levantarse para detener las fuerzas. Cada uno se detuvo, moviéndose al modo de espera con sus blasters apuntando hacia afuera. La cámara se movió para mostrar la espalda del general. Más específicamente, una larga capa blanca y dorada. Los trozos del cuerpo que podían ver, el brazo levantado y su cabeza, estaban diseñados para parecer que llevaban armadura. Velvet se hundió un poco, viendo a dónde iba esto. Entonces, ese va a ser Jaune. Jaune bajó la mano, permitiendo que los Jedi dentro se reagruparan. No era un matón de poca monta o un loco hambriento de poder. Era un general, un soldado. Pero antes de todo, tenía un punto que demostrar. Los Jedi no son guerreros, sin embargo, son considerados los mejores luchadores de la galaxia. Esos monjes tenían la desventaja de su fuerza. Él demostraría esta falsedad a todos. Era el guerrero más poderoso de la galaxia. Él mismo lucharía contra todos los Jedi. Ospin había conocido a muchos hombres y mujeres así, dispuestos a hacer lo que tuvieran para demostrar que eran realmente los más fuertes o los mejores de lo que hacen. La mayoría de las veces, eran fanfarrones que solo necesitaban una buena patada en el trasero para volver a estar arraigados en la realidad. Sin embargo, de vez en cuando, habría uno que pudiera respaldar sus afirmaciones. Alguien que era verdaderamente hábil en su campo, simplemente buscando probarse a sí mismo y volverse más fuerte. Jaune hizo clic en un dispositivo para amplificar su voz a través de su casco. Jedi. Estás rodeado. Tus ejércitos diezmados. Haz las paces con la fuerza ahora. Porque esta es tu última hora. Pero sepan que yo, General Jaune Arc, no estoy sin piedad. Te concederé la muerte de un guerrero. Prepárate. Jan no pudo entender lo que dijo. ¿Qué? ¿Cómo es eso cualquier cantidad de misericordia? Eso no tiene ningún sentido. Kali, sin embargo, estaba versado en el principio. Depende de cómo mires las cosas. Está claro que esta versión fue un guerrero toda su vida. Es probable que tenga un código moral de que no hay mayor insulto que huir de una pelea o ignorar a su oponente. Si no les diera al menos la oportunidad de defenderse, iría en contra de sus ideales. Black se volvió hacia su madre, más que un poco sorprendida de que acabara de decir eso. Jaune les permitió un momento antes de comenzar a caminar hacia el barco. Sus pasos resonaron a través del barco y la chatarra. Mientras lo hacía, la cámara entró para mostrar a 6 personas de pie entre el interior de la nave, todas con túnicas Jedi. En el centro estaba Gira Belladonna, con la manga rasgada y la hoja sin encender. A su alrededor, solo reconocieron a otras 2, Raven y Glinda. Podían colocar a los demás como estudiantes, pero no sabían sus nombres o incluso de qué escuela eran. Los pasos de Jaune resonaron a su alrededor. Ni siquiera podían decir de qué dirección venía. Uno de los estudiantes sudaba nerviosamente, no tan disciplinado como los maestros mayores. La respiración del estudiante se aceleraba y se volvía más pesada. Jaune se movió lentamente hacia la puerta de chatarra rota. Se volvió hacia ellos, su capa permaneció cerca de su cuerpo a pesar del viento ligero.
El estudiante, ahora cara a cara con el líder de los droides, salió volando de su mango. Cargó hacia adelante con su sable de luz levantado para una pelea. Hira trató de detenerlo, pero ya era demasiado tarde. Winter suspiró, esto no terminará bien. Aún esperó a que el joven Jedi se acercara. No era un guerrero, y su acción lo demostró demasiado bien. Cuando se acercó, Jaune le devolvió la mano al Jedi y sacó la hoja de su mano, solo para sumergir el rayo azul de luz en la columna vertebral de su dueño. Todos saltaron a lo rápido que había tratado con el joven Jedi. Recordaron la versión donde Ruby era el Padawan, y ella fue capaz de contener a una fuerza de soldados droides como si no fuera nada. Sin embargo, este hombre fue derribado con un solo movimiento. Es seguro decir que Cinder se estaba divirtiendo. Jaune sacó la hoja de la carne debajo de él, balanceando su brazo hacia un lado con suficiente fuerza para empujar su capa sobre su hombro. Su cuerpo finalmente se reveló como completamente robótico, diseñado de manera similar a la armadura de un caballero. Incluso su cabeza se parecía a un casco blindado con una placa frontal. A lo largo de su cintura, sin embargo, estaba el mayor horror para los Jedi. Trofeos, sables de luz tomados de Jedi caídos. Un escalofrío recorrió a la mayoría de la audiencia. La idea de tomar trofeos de las personas que mató era un pensamiento aterrador. Era mejor que fueran solo armas y no algo peor. Dicho esto, Cinder quedó cada vez más impresionado. No con la toma de trofeos, Tate era simplemente repugnante e innecesario. Más bien, apreciaba lo que representaban. Este hombre era un monstruo que atravesaba a cualquiera en su camino. Tuvo un momento sombrío de decepción de que esta versión no estuviera en su realidad. Uno de los otros estudiantes levantó su sable hacia atrás y lo arrojó hacia el general. Ruby negó con la cabeza, esa es realmente una muy mala idea, a menos que tengas una manera de recuperarla rápidamente. Miró hacia Pirra por un momento. La hoja giró en el aire hacia él, guiada por la fuerza. Ruby ahora tenía que comerse sus palabras, no importa. Jaune miró hacia la hoja un momento antes de que sus ojos se fijaran hacia los de ella. Saltó, girando en el aire, sobre el arma voladora y la atrapó en su mano libre. Cuando comenzó a descender, arrojó la cuchilla a dicha estudiante, atravesándola con su propia cuchilla. Cinder estaba sobre la luna en este punto. Maldita sea. ¿Por qué no podemos tener esta versión? Todos los demás estaban entrando en un estado mental, podían ver que iba a haber mucho de eso. Esto dejó a Hira, Raven, Glinda y el estudiante restante. Raven y Glinda eran como una máquina bien engrasada, su conexión con la fuerza les daba un sexto sentido para predecir el peligro y entre sí. Glinda se movió a lo largo del costado, llamando deliberadamente la atención de Jaune. Mientras balanceaba su propio sable de luz verde, Raven saltó desde el otro lado con su hoja azul. Ruby se animó, espera. También hay sables de luz verdes. Kin apareció de nuevo, sí, cada color tiene un significado diferente. El azul es para los Jedi enfocados en el combate, el verde es el Jedi enfocado en la fuerza, un tipo tiene púrpura, y rojo todos los Sith. Hay más, pero son raros de ver. Jaune mantuvo sus ojos fijos en Glinda, simplemente sacando un segundo sable de su cinturón y bloqueando el ataque de Raven. Su cuerpo aumentado le dio una mente y reflejos para igualar a los Jedi y sus poderes de la fuerza. Jaune empujó a los dos hacia atrás y saltó hacia el último de los estudiantes. Este, sin embargo, había sido entrenado durante mucho más tiempo. Jaune lanzó un aluvión de ataques para obligar al estudiante a alejarse del ataque. Cuando los tres maestros trataron de correr en ayuda del estudiante, Jaune saltó sobre el estudiante, agarrando su cabeza entre sus garras y arrojando al joven con el pie directamente al techo. Glinda extendió su mano hacia un enorme trozo de metal, haciendo que se levantara del suelo. Mientras Raven y Hira mantenían ocupado al general, ella movió el trozo de su nave sobre él. Mientras dejaba caer el metal, sus compañeros Jedi mantuvieron a Jaune en su lugar el tiempo suficiente para asegurarse de que no pudiera reaccionar una vez que se movieran. Cuando el metal cayó, Jaune usó su velocidad cibernética para triturar el metal en pequeños fragmentos de chatarra. Ruby tenía un mini susto. Se preguntó si alguna vez podría ser lo suficientemente rápida como para hacer algo así. Jaune atrapó un gran fragmento con las garras de su pie y lo arrojó directamente al hombro de Glinda.
Esto la dejó abierta el tiempo suficiente para que él corriera hacia ella y la golpeara contra el suelo, terminando con él parado sobre su estómago. El cuerpo humano no estaba destinado a contener cientos de libras de fuerza gravitacional combinada con la fuerza de la patada de dicho individuo. Glinda retrocedió un poco. Sabía cuánto le dolería eso gracias a su trabajo como cazadora. No fue una experiencia divertida. Hira trató de golpear a Jaune, solo para que él saltara de Glinda, empujándola al suelo nuevamente, y sobre los hombros de Raven, agarrándose a ella con sus garras. Esto hizo que todos se estremecieran ante la dolorosa exhibición. Jaune se inclinó a su alrededor, liberándola de su agarre y cortando sus piernas. Después de esto, saltó lejos del último Jedi aún en pie. Jaune se presentó ante él como un desafío final. Este era el estado del guerrero. O morirían, o él lo haría. Hira gruñó y levantó su espada de nuevo, listo para terminar con el general. Los dos guardaron silencio. Hira estaba preparando su asalto en su mente, pero pronto se recuperó y respiró hondo. Pensar demasiado las cosas solo hará que lo maten. Su rostro estaba en blanco a pesar de sí mismo. Jaune asintió, en realidad podrías ser un retador digno. Bajó sus cuchillas por un momento a cada lado. Entonces te trataré como tal. Glinda se sintió un poco insultada, se ha estado conteniendo. Me resulta difícil de creer. Jaune rompió su cuello y levantó los brazos a ambos lados. Después de un momento, sus brazos se separaron a lo largo de los codos antes de seguirlos con las manos. Estos dos nuevos brazos dibujaron otro juego de cuchillas antes de adoptar una postura de lucha. Glinda estaba callada. Esto fue lo suficientemente ridículo como para romperla por el momento. Ella volverá más tarde. Sin embargo, su rostro hizo reír a sus compañeros de trabajo. Hira deslizó su pie hacia adelante un momento. La atmósfera tensa de la habitación no ayudó a su situación. Tendría que moverse rápido, pero los reflejos de Jaune hicieron que realmente luchar contra él aquí fuera difícil. Si hubiera podido aislar al general en un pasillo o algo así, de alguna manera para controlar sus movimientos, podría haberlo llevado. Pero tal como estaban las cosas, el general tenía la ventaja. Las garras de Jaune se hundieron en el suelo, listas para saltar hacia el maestro Jedi. Una explosión a un lado desvió su atención. Un cañonero Republic había atravesado el casco del barco y estaba apuntando sus armas directamente hacia él. Jaune puede ser un guerrero, pero también era un general. Entendió que la situación ya no era salvable. Era hora de irse. Kali pensó en la situación y asintió para sí misma, supongo que eso todavía podría encajar en el argumento del código moral. Él lucha en sus términos, pero en el momento en que aparecen los ejércitos, ya no es un duelo para que pueda retirarse. Cuando los cañones de la nave comenzaron a descargar cargas blaster hacia él, Jaune corrió a lo largo del perímetro de la nave antes de cortar su camino de regreso afuera. Jaune miró hacia atrás para ver la nave de combate despegando hacia el cielo, sin duda llevando a los sobrevivientes a luchar otro día. Jaune gruñó, no porque escaparan, esa era la naturaleza de la guerra, sino porque nunca llegó a luchar contra Hira. Tendría que rectificar esto a tiempo. Por ahora, la guerra continúa. Jam suspiró, quiero decir, es bueno que se hayan escapado, pero yo quería ver esa pelea. Capítulo 106. Reglas de la naturaleza Knox. ¿Qué es? No. King. Algo anda mal, Knox. Knox. ¿Cómo puede? Pero ¿cómo? Él. King. ¿Estás bien? Knox. Yo, ¿qué? ¿Cómo? King. Creo que está roto, de todos modos, espero que disfrutes el capítulo y tu día. Inspiración. Metal Gear Rising. Revengance. La siguiente realidad se formó rápidamente porque comenzó muy lentamente. La escena se abría al interior de una limusina. Un hombre de traje, claramente un político más que un hombre de negocios, miró hacia la zona. Hemos recorrido un largo camino en los últimos años. Más de lo que podría haber esperado. Un hombre a su lado asintió, la marca de un líder fuerte, señor. Ironwood suspiró, beso culo, malditos políticos. El político negó con la cabeza, no. La marca de un pueblo fuerte. Y un buen consejero. Gracias, señor. Aunque, el político se volvió hacia los asientos frente a él, supongo que también te debemos eso.
Sentada frente a él estaba Jaune Ark, vestida con un traje oscuro también. Jaune se rió entre dientes y lo saludó con la mano. Estoy feliz de que hayamos sido tan efectivos, pero no podemos tomar tanto crédito. Coco sonrió, quien sabía que Ark podría verse bien con un traje. Escuché que era más del tipo de vestido. Jaune gimió. No se arrepintió de usarlo, dio su palabra después de todo, y un arco nunca se retracta de su palabra. Lo que sí lamentó, sin embargo, fue que todos decidieron filmar el evento. El político miró hacia la ciudad para ver un transporte blindado que conducía por la calle en la distancia. Pudiste entrenar a nuestro nuevo ejército mucho más rápido de lo que podríamos haber esperado. Ahora, podríamos tener algún nivel de paz. El político se rió para sí mismo. Y pensar, tenía mis dudas sobre ti y tu grupo. Sin embargo, tal vez podría haber esperanza para estos, ¿qué fue? Corporaciones militares privadas. Ironwood sintió que su ojo se contraía. La idea de un grupo militar de propiedad y operación privada era tan extraña para él que le dolía físicamente pensar en ello. Se imaginó lo que Jaque haría con uno y casi tuvo un ataque al corazón. Jaune negó con la cabeza, preferimos el término, servicios de seguridad privada. Bueno, como sea que lo llames, eres fácilmente lo mejor que podríamos tener. Fue interrumpido cuando la limusina se detuvo ruidosamente con el sonido de fuertes disparos. ¿Qué está pasando? Jaune llevó su mano a su auricular, informe. Una voz llegó por el dispositivo de comunicación, Kyborgs enemigos. Yang se animó, ¡Woa! Kyborgs. Jaune maldijo en voz baja, ¿qué afiliación? Sin afiliación. Definitivamente hostil. Jaune asintió y sonrió al político, disculpe, señor. Yo me encargaré de esto. Jaune abrió tranquilamente la puerta de la limusina mientras el conductor quemaba goma para escapar del área. Tomó su chaqueta de traje en la mano y la arrojó a un lado, revelando su propio cuerpo cibernético. Los ojos de Ironwood asintieron por un momento. Si era honesto, estaba un poco celoso del diseño más elegante y menos parecido a una carcasa de acero. Las prótesis atlasianas tenían dos tipos, armaduras y casi esqueléticas. Pero esta versión parecía mucho más avanzada de lo que jamás había visto. Jaune también tenía un largo casco en la mano. Mientras lo sostenía, el fondo de la caja se abrió y reveló una espada sostenida en un campo magnético. Mientras tomaba su espada envainada, lentamente la quitó de su carcasa, mientras la electricidad corría a través de la hoja. Nora saltó en su silla con entusiasmo, ¡qué genial! Espadas relámpago. Podemos hacer algo así con mi martillo. Ruby comenzó a pensar en formas en que podría, pero ninguna de ellas era segura. Pero había algo en esta espada que no era del todo correcto para ella. Algo que no podía colocar. Jaune tiró el estuche a un lado y colocó la vaina a su lado. Bajó su postura, listo para lo que se le presentara. Blake, Ilia y Sienna parpadearon una vez. 2 veces. 3 veces. Su postura era bastante familiar. Era sorprendentemente similar al de Adam. Un conjunto de 3 soldados Kyborg se acercó frente a él. Cada uno llevaba chalecos antibalas y chalecos tácticos, empuñando cuchillas más cortas para la pelea en cuestión. Después de todo, ¿quién necesita armas cuando su cuerpo es principalmente de metal? Uno de ellos pensó que era una buena idea atacar apresuradamente a su enemigo cibernético. Jaune sonrió y balanceó su espada hacia atrás antes de balancear la hoja electrificada a través del enemigo, quien continuó corriendo por un momento ya que el momento aún no se había registrado para él. Después de un momento, la sangre salió volando de su espalda y cayó al suelo en 2 pedazos. Jaune balanceó su espada hacia el suelo a su lado para arrojar la sangre que había salpicado la hoja. Comenzó a devolver su hoja a su vaina cuando los otros 2 comenzaron a apresurarlo. Cuando su espada volvió a su casa, sus atacantes cayeron junto a él en 2 pedazos cada uno. Todos estaban un poco, mucho en shock por 3 razones. 1. Acababan de ver a Jaune dividir a hombres cibernéticos con una espada. 2. Lo había hecho a una velocidad demasiado rápida para ser llamado cegador. Finalmente, lo hizo parecer tan fácil. No solo su falta de esfuerzo físico, sino también su estado emocional. Parecía un hombre simplemente haciendo un trabajo, no un hombre que acaba de matar a 3 personas.
Jaune se puso de pie normalmente y salió corriendo por la calle. Mientras lo hacía, su auricular volvió a sonar. Jaune. El coche del primer ministro está bajo ataque. Jaune miró a su alrededor, un pequeño dispositivo haciendo clic sobre su ojo le daba acceso a un sistema de mapeo. Nora se rió entre dientes, futuros monóculos. La cabeza de Ruby se inclinó, ¿pero qué es un primer ministro? Ospin pensó por un momento. Nunca antes había oído hablar de uno, el contexto lo haría similar a un concejal. Posiblemente alguien en una posición más alta que eso. Jaune corrió hacia el auto. Desafortunadamente, llegó un poco tarde. El ministro estaba siendo sostenido sobre el hombro de un enorme hombre kibor. Desde atrás, era difícil decir quién era, pero una vez que se volvió hacia Jaune, parecía muy familiar. Gira Belladonna. Kali parpadeó por un momento, pero su sorpresa pasó muy pronto. Bueno, eso es diferente. Gira sonrió al verlo. Así que eres Jaune, ¿eh? ¿Qué quieres con el primer ministro? Lo quiero muerto. Nada personal, por supuesto. Los tiempos se están volviendo demasiado pacíficos. Los negocios se están agotando a medida que más y más países se alejan de sus economías de guerra. Pero a algunos de nosotros nos gusta esa economía. ¿Cómo se supone que un belicista honesto debe ganarse la vida? Entonces, esta es tu respuesta. ¿Secuestrar a un político y destruir una ciudad? Román negó con la cabeza. Dependería de quién lo reemplace si no lo logra. Si pueden forzar a otro belicista o a un tirano, entonces obtienen lo que quieren. De lo contrario, están de vuelta en el punto de partida, presumiblemente sin pago además de eso. Gira se encogió de hombros, sin molestarse demasiado, hasta ahora, al menos. Gira giró y saltó del suelo y encima de un edificio cercano, gracias a su cibernética. Vuelve aquí. Jaune comenzó a correr tras él. Lo siento, chico. Pero tienes cosas más grandes de las que preocuparte. Gira chasqueó los dedos con la mano libre y la cámara se acercó al cercano paseo marítimo. Una gran protuberancia apareció en el agua antes de estallar cuando una bestia masiva de 1000 toneladas de metal surgió del agua. Aterrizó entre Jaune y Gira, bloqueando su persecución. Mierda santa. Jam saltó un poco ante la repentina aparición del robot gigante. ¿Qué diablos es eso? Jaune gruñó. ¿Dónde diablos consiguieron un Metal Gear Ray? Hunter cruzó los brazos y pensó en voz alta. Metal Gear, ¿por qué te suena familiar? Sacó su espada y ensanchó su postura. No tuvo más remedio que atravesar el mech en su camino. Mientras el rayo rugía, Jaune comenzó a correr hacia él. ¿Qué demonios está haciendo? Mercury casi se rió para sí mismo, muy confundido por sus acciones. Varias torretas automáticas comenzaron a apuntar al cyborg entrante. Mientras desataban su ráfaga de balas, Jaune balanceaba su hoja para cortar o desviar cada bala que se acercaba a él. Se deslizó debajo del mech a una de sus patas, cortando la armadura exterior como cintas. Sacando al mech de equilibrio, Jaune saltó y cortó las torretas de ese lado. El rayo saltó lejos de Jaune y su boca se abrió para mostrar un sistema dentro. Después de un momento para cargar, disparó un láser masivo de plasma, destrozando la calle y los edificios. Cuando el láser se desvaneció, el rayo rugió sobre una escena de ciudad en llamas. Todos sintieron un escalofrío correr por sus espinas. Esta cosa era aterradora en concepto y escala. Recordaban el viejo Metal Gear, pero no sabían que Ray fue diseñado específicamente para matar a otros Metal Gears. Después de un momento de silencio, Jaune emergió del humo sin inmutarse por el ataque. Cuando se acercó, el rayo levantó uno de sus brazos en forma de ala para golpear una hoja del tamaño de un edificio en la cabeza de Jaune. Los ojos de Tai se entrecerraron, pero mantuvo una sonrisa. Incluso algo tan grande se puede esquivar, especialmente con lo lento que se mueve. Jaune continuó su carga, pero el Ray fue más rápido de lo previsto, bajando su enorme hoja encima de él. Jaune trajo su espada sobre su cabeza, reteniendo al robot gigante a pesar de la enorme diferencia de tamaño y peso. Jam comenzó a reírse de esa manera que lo haces cuando ves algo tan ridículo que vuelve a ser increíble.
Al menos para ella. Weiss estaba teniendo dificultades para entender lo que estaba sucediendo. El Rai, a pesar de sus modificaciones, posiblemente debido a ellas, no tenía la IA más inteligente, por lo que solo trató de empujar a Jaune hacia abajo con más fuerza. El Kyborg rubio ajustó su postura y agarró el panel de escotilla abierto al otro lado de la hoja. Como pareció tensarse por un momento, cuando su cuerpo se encendió y comenzó a brillar ligeramente. Después de un momento, de alguna manera, arrojó el mech sobre su hombro y al aire. Y con eso, todos eran más que conscientes de que nunca iban a ser capaces de tomar esto en serio. Jaune saltó después del mech, cortando el ala antes de llegar a la articulación primaria entre el ala y el cuerpo. Allí, saltó de nuevo con su espada levantada sobre su cabeza. Mientras caía, cortó todo el ala con un solo movimiento. Aterrizó en el suelo sin dificultades y deslizó su hoja a un lado nuevamente antes de devolverla a su vaina. Mientras tanto, el Rai y las piezas de su ala llovieron en trozos gigantes de metal. Yang se puso de pie de un salto con el puño levantado, eso fue tan increíble. Weiss no tenía el mismo grado de apreciación, pero ¿cómo? ¿Cómo es eso posible? Penny sonrió, no es tan extraño, ¿no? Ruby tuvo un momento eureka, oh sí. Centavo. ¿No retuviste un barco por tu cuenta? En los muelles para salvar al amigo Blake, sí. Los individuos mecanizados son a menudo conocidos por ser más fuertes que los seres orgánicos. Si su amigo Jaune es un Kyborg militar, es posible que haga lo que acabamos de ver. Especialmente con su cuerpo tecnológicamente avanzado. Jaune comenzó a correr por la calle para perseguir a Hira, solo para ser sorprendida por un ala masiva por detrás. El Rai aún no estaba muerto y quería hacer que Jaune pagara por su ala. La boca de Rai se abrió para rugir de nuevo cuando la cámara voló para mostrar a Jaune volando primero en el borde de un edificio. Rodó por encima, agradecido de que su torso fuera artificial y lo suficientemente fuerte como para recibir ese golpe sin romperse. Cada uno de ellos podía sentir el impacto en sus espaldas por el golpe, también agradecidos de que no se viera peor. El otro brazo de Rai abrió un conjunto de paneles para lanzar una ráfaga de misiles hacia el edificio. Jaune vio las ojivas entrantes no como una amenaza, sino como una oportunidad. Blake levantó una ceja, ¿cómo, exactamente, sería una oportunidad? Jaune saltó del techo y sobre la parte superior de uno de los misiles voladores, solo para patear y sobre uno detrás de él. Blake no sabía si impresionarse o cerrarse como lo estaba Weiss. Jaune saltó por la otra ala y la cortó en el camino. El rayo pareció caer de dolor, pero aprovechó el momento para agarrar a Jaune en su mandíbula, arrojándolo a la torre del reloj cercana. Pero esto no hizo nada para frenarlo. Jaune se despegó del ladrillo agrietado y corrió por la torre hacia el mech. Cayó sobre el mech como un rayo, hundiendo su espada en la cabeza del rayo. Las chispas salieron volando de la herida, como resultado de las vibraciones de alta frecuencia que corrían a través de su hoja. Ruby jadeó, así que eso es lo que era. Yang se volvió hacia su hermana, pero también se inclinó un poco. ¿Qué fue? Las vibraciones. Había algo en la espada que no podía entender en ese momento, pero eso es lo que era. Está bien, pero, ¿cómo es eso bueno para un arma? Jin apareció de nuevo en un parpadeo brillante, las cuchillas de alta frecuencia son capaces de cortar enlaces a nivel molecular. Corta casi cualquier cosa si se balancea lo suficientemente fuerte. Yang se quedó sin palabras por un momento. Lo único que salió de su boca fue, ¡Goa! Jaune comenzó a correr a lo largo de la columna vertebral del rayo con su hoja aún enterrada en su espalda. Cuando llegó al suelo de nuevo, devolvió su hoja a su vaina y el rayo colapsó en dos mitades. Tai se echó a reír. ¿Qué demonios es esto? Jaune despegó de nuevo por las calles. Vio a Hira a lo lejos, rodeado de sus soldados. Su objetivo, desafortunadamente, tuvo la suerte de tener un tren pasando. Hira saltó de la calle al tren en movimiento. Jaune gruñó para sí mismo, pero no podía dejar que se saliera con la suya con el primer ministro. Entonces, el Kyborg más delgado comenzó a correr a lo largo de los edificios al costado del tren antes de saltar para tomar el tren. Blake se estaba asustando seriamente ahora. Esto fue un poco espeluznante teniendo en cuenta su estilo de lucha y ahora el tren.
El hombre en el otro extremo del auricular de Jaune intervino de nuevo. Se dirige a la parte delantera del tren. Atrápalo. Pero esté atento. Un dropship no identificado fue visto en el área. Jaune cargó hacia adelante, saltando sobre las cajas de carga hasta que llegó al coche con Hira esperando cerca. El ministro encadenado al auto frente a ellos. Sin embargo, no estaba solo. Sentado entre los dos estaba otro hombre cibernético, Adam Taurus. Ilya parpadeó sorprendida. No creas que nunca lo he visto sin la máscara. Blake pensó en ello, pero tampoco pudo ubicar un momento. Y tampoco Siena, su jefe. Preguntas para más adelante. Hira sonrió cuando Jaune se acercó. Demasiado poco y demasiado tarde. Ya no necesito mi escudo. Arrastró su hoja contra la parte inferior de la barbilla del primer ministro, extrayendo sangre. Jaune trató de correr hacia él, pero Adam se interpuso en su camino. Hira se volvió hacia el ministro. ¿Qué pasa con todas las cosas buenas que la guerra ha hecho por nosotros? ¿Hay cosas buenas?, preguntó Ruby. Ozpin negó con la cabeza. Ninguno que yo sepa. ¿Dónde están sus discursos sobre eso? ¿Trabajos? ¿Avance tecnológico? ¿Tiene un propósito común? Bueno, ya no te importa, ¿verdad? Hira lo cortó antes de sostenerlo hacia Jaune por la nuca. La misión ha fallado, hombrecito. Su espada luego atravesó el cuerpo del primer ministro como mantequilla sangrienta. Y todos habían bajado de su máximo anterior. Las cosas pasaron de ridículas a pesadas en un abrir y cerrar de ojos. Cuando Hira arrojó al ministro al suelo, Jaune se lanzó hacia adelante para tratar de pasar a Adam. Pero Adam fue lo suficientemente rápido como para detenerlo y tirar de él hacia atrás de nuevo. El dropship apareció sobre el tren y recogió Hira con una línea de apoyo. Él es todo tuyo, Adam. Adam sonrió y adoptó una verdadera postura de lucha. Él y Jaune poseían estilos de lucha similares, pero sus cuchillas eran muy diferentes. Jaune tenía un aspecto moderno más recto para combatir las cuchillas, mientras que Adam empuñaba una katana de hoja roja. Los dos comenzaron a intercambiar golpes, cada uno parando al otro para bloquear un contraataque. Después de un rato, sus cuchillas chocaron con un ruido agudo y chispas que emanaban del punto de contacto. Adam asintió, autodidacta y no tan mal. Pero aún así, rompió el estancamiento y Jaune trató de empujarlo y pasarlo por encima, pero Adam estaba preparado y balanceó su cuerpo para cortar a Jaune mientras estaba en el aire. Adam había tomado el control de la pelea y estaba empujando a Jaune a lo largo del tren. Cuando se enfrentaron de nuevo, Adam parecía que se había dado cuenta de algo. Veo ahora. Le niegas a tu arma su propósito. Adam arrojó a Jaune pero no lo siguió. Ya no se tomaba esto en serio. Anhela bañarse en la sangre de tus enemigos, y sin embargo lo retienes de lo que estaba destinado a ser. Blake suspiró y negó con la cabeza, muy Adam. Jan respiró hondo, Yikes. Vi que el tipo era un idiota, pero tan malo. Te sorprendería lo que la gente es capaz de hacer, especialmente si se sienten agraviados y sin opciones. Blake recordó a Adam antes de quitarse su primera vida. Todavía era agresivo e impaciente, pero siempre se preocupaba por los demás. Lo peor que recibió fue atravesar una pared porque no podía encontrar una puerta. Pero ese día, finalmente obtuvo resultados. Los humanos comenzaron a tratar a las faunas como personas porque tenían miedo de personas como Adam. Eso lo galvanizó y lo hizo volverse más extremo en lo que es ahora. Lo justificó, como muchos lo habían hecho, diciendo que era la opción que tenía para lograr la igualdad. Haz que nos teman si no somos. Jaune volvió a sus sentidos. Incorrecto. Mi espada es una herramienta de justicia. Jan se rió un poco, eso fue bastante cursi. Adam puso los ojos en blanco. Y ahí es donde te equivocaste. Adam estaba repentinamente frente a Jaune y balanceó su espada hacia la cabeza de Jaune, sacando su ojo aún muy humano. Esto hizo que la gente retrocediera ante la vista. Demasiado pronto, Jaune retrocedió, tropezando ligeramente, pero se mantuvo erguido. Adam apuñaló el tanque debajo de ellos y pasó la hoja a lo largo de la forma. El fuego comenzó a escupir de la herida de metal, revelando el contenido como combustible, y a lo largo de su hoja. Adam se balanceó con la hoja ahora cubierta de llamas.
Cada ataque bloqueado por Jaune pero empujando a la rubia hacia atrás con cada golpe. Balanceó la hoja hacia abajo para crear una cortina de humo mientras devolvía su hoja a su vaina, fuera de la vista de Jaune. La cámara se acercó para mostrar un gatillo cerca de la parte superior de la vaina. Cuando Adam lo tiró, la hoja salió volando de su carcasa con la fuerza de una escopeta. Blake estaba oficialmente asustado por este mundo. Había demasiadas similitudes entre él y el Adam que ella conocía. Adam tomó la hoja mientras volaba y usó el impulso para cortar el brazo de Jaune con poco esfuerzo. Mientras Jaune volaba de regreso, Adam decidió lanzar sus palabras contra él en buena medida. Es por eso que no traes una herramienta a una pelea de espadas. Jaune atrapó el borde del último contenedor del tren, apenas aguantando. Se levantó, pero era difícil hacerlo con un brazo. Adam se acercó, sosteniendo su espada hacia Jaune. Cuando levantó su espada para acabar con la rubia, salieron del túnel. Adam se rió un poco para sí mismo. Diablo afortunado. La cámara giró para mostrar a San cabalgando a lo largo del acantilado cercano en una torreta de transporte blindada. San disparó el arma pesada hacia Adam, salvando efectivamente a Jaune. San levantó el puño en celebración, ¡Boya! Al rescate. Adam tuvo que concentrarse en el nuevo atacante y desviar el fuego entrante. La nave apareció de nuevo, dándole a Adam su escape. Jaune solo podía acostarse en el contenedor, sangrando por el brazo y el ojo. Su misión de proteger al primer ministro había fracasado. Su único consuelo era que estaba vivo. Ozpin suspiró. A veces, la gente no tenía tanta suerte. En muchos sentidos, tenían que contar todas las bendiciones que pudieran tener. Jaune cayó hacia atrás en su silla con un fuerte suspiro. Eso fue una cosa, ¿cómo puede algo pasar de serio a loco y volver tan rápido? Ren se encogió de hombros. De alguna manera, podrías considerarlo bastante similar a la vida. Un momento, todo está en calma. De repente, todo termina saliendo mal. Coco suspiró. Si Yatsu estuviera aquí, tendríamos una discusión filosófica en este punto. El cuerpo de Kim parpadeó por un momento, pareciendo llevar una venda en los ojos. Fue de corta duración y pasó desapercibido para los espectadores. Capítulo 107. A prueba de futuro Kim. Este es un poco diferente, pero creo que estaba destinado a suceder eventualmente. Nox. Nada está establecido en ningún canon. Además, os dejo que imaginéis algo de esto. Algunos tienen pistas, pero no quiero ser demasiado abierto. Sabrás de lo que estoy hablando cuando lo veas. King. También. Pirra contra Velvet. Lancé una moneda y Velvet ganó. Además, agregué algunas referencias y dejé caer una pista de historia. Espero que disfrutes el capítulo. Inspiración. N/A/. Nox apareció con un efecto de fuegos artificiales, número 100 del mundo, BB. Blake balbuceó por un momento. 100. Yang parpadeó, cayendo hacia atrás en su silla. Hemos visto 100 de estas cosas. Nox asintió. Bueno, equipo Rubí y 3/4 partes de JNPR tienen. King apareció esta vez. Si cuentas el mundo de la mini revisión, lo cual hago, hemos jugado 99 realidades diferentes. Este será el mundo 100. Para celebrarlo, este será un poco diferente. Todo lo que podemos decirte es, si volvieras ahora mismo. No viste esta realidad. No entendiste esta explicación. Te fuiste después del 99. Está bien. King y Nox desaparecieron poco después. Jaune miró a su alrededor. ¿Qué crees que significa eso? Pirra se encogió de hombros. No estoy segura. La pantalla se abrió para mostrar a un Beowulf corriendo por un área forestal. Después de un momento, disminuyó la velocidad y comenzó a olfatear el área. Había algo cerca, un humano. Se movió a través de la maleza, y finalmente se detuvo junto a un arbusto cerca de los senderos que usarían los humanos. Luego, la cámara se movió para enfocar el arbusto. Después de un momento, un par de brillantes ojos plateados se abrieron ante el acercamiento de los Grimm. ¿Qué diablos? Ruby gritó, al ver que los ojos tan similares a los suyos de repente aparecen así. Debe ser otra iniciación. Yang se echó hacia atrás, pateando los pies en la silla frente a ella. Pero entonces, ¿de qué se trataba el discurso antes? Aún estaba colgada de eso.
¿Qué lo haría diferente? Hemos visto algunos así, ¿verdad? El humano escondido en la maleza saltó y se alejó de los Grimm. Cuando la bestia vio a su objetivo saltar en el aire, no se dio cuenta del delgado cable que quedaba atrás. Cuando los Grimm pisaron el alambre, el hacha de un sobreviviente cayó de los árboles e incrustó su hoja en la cabeza de la criatura. Yang sonrió. Dan, Ruby. Mírate, vete. Ruby se volvió hacia su hermana, un poco confundida. ¿Qué te hace pensar que era yo? Los ojos, nadie más tenía ojos plateados después de todo, por lo que era una buena suposición dadas las circunstancias. Está bien, buen punto. Cuando la criatura colapsó y comenzó a disiparse, el humano cayó al suelo nuevamente y recuperó el hacha. Ahora sin ocultar, se demostró que la figura era un joven vestido con una capa en forma de hojas. Su capucha venía completa con una máscara para que coincidiera con la capa, lo que le permitía esconderse entre el suelo del bosque. Debajo de su capa había una camisa gótica negra y verde, simplista, pantalones y botas. Todo se centró en el rango de movimiento, así como permanecer oculto en las hojas. Hasta ahora todo normal, Blake comentó. No era la primera vez que veían versiones del sexo opuesto para ellos. Entonces, ¿por qué la advertencia antes? Tai miró al joven de la capa, pensando para sí mismo en silencio hasta que, no creas que eso es Ruby. Yang se encogió de hombros, fue Ross, ¿verdad? Crow puso los ojos en blanco, Rosso. Tai sacudió la cabeza rápidamente antes de volver su atención a la pantalla, no. Hay algo más, algo que no puedo explicar. Pero no creo que sea una versión de Ruby. Aún pensó en ello antes de llegar a la solución. Es el futuro. Todos se volvieron hacia él, escépticos de su respuesta, pero dispuestos a escucharlo. Piénsalo. King y Knox dijeron si volviéramos antes de ver esto. Si ese es el caso, Ruby seguiría siendo Ruby. Entonces, señaló al joven en la pantalla, porque hay un tipo con ojos plateados. Crow parpadeó antes de comenzar a reírse para sí mismo. Entonces, Tai. ¿Cómo se siente ser abuelo? Tai casi tuvo un ataque al corazón, pero se sacudió. No es gracioso, Crow. Si este es el futuro, está bien, mientras esté lejos en el futuro. Yang y Ruby pusieron los ojos en blanco, pero también estuvieron de acuerdo con él. Habían considerado tener familias en el futuro, pero ahora tenían obligaciones que debían ser atendidas primero. El joven guardó su hacha en su cinturón. Ahora, norte. Revisó los árboles en busca de musgo para orientarse. Está bien. Pongámonos en movimiento. Comenzó a correr a través del bosque hacia el extremo norte. La iniciación debía contrajo a algunos de los cazadores y cazadoras más prometedores del mundo para su entrenamiento. Fue el mayor desafío que experimentarían hasta que asistieran a Viacon. Este fue el desafío al que ahora se enfrentaba la próxima generación, como Alistair Rose. Alistair movió su capa hacia un lado para mostrar un gancho de agarre, que usó para trepar al árbol cercano y comenzar a moverse a través de las ramas interconectadas. Ruby jadeó. ¡Oh, Dios mío! Eso es genial. Crow sonrió por un momento, antes de preocuparse un poco. ¿Cómo va a encontrar pareja? Ospin suspiró. No sería el primero en tratar de luchar contra las probabilidades y seleccionar un compañero en lugar de dejarlo al azar. Alistair se movió lentamente, para no molestar las hojas y llamar la atención. Por ahora, tenía que llegar a las ruinas. Sabía que tenía que encontrar un compañero eventualmente, pero tampoco quería ser arrastrado hacia abajo. Se negó a dejar algo tan importante al azar. Podría haber funcionado para su madre y su equipo, pero no para él. Wei suspiró, recordando tener una perspectiva similar. Pero la vida eligió un camino diferente y fue emparejada con Ruby, eventualmente uniéndose al equipo Ruby. Y admitió que era lo mejor que le había pasado. Mientras caminaba, encontró a un par caminando por el suelo debajo de él. Los pares ya se están formando. Si no tengo cuidado, terminaré con alguien con quien no puedo trabajar. Se movió un poco más rápido hacia el norte. Pero, esto terminó haciéndolo perder ante el poder del destino. Alguien notó que las hojas crujían y se estrelló contra el árbol. Alistair agarró las ramas, haciendo todo lo posible para permanecer en el dosel. Pero la fuerza era demasiado grande, y cayó de las hojas al suelo.
Si no fuera por su aura, eso habría dejado un hematoma significativo, posiblemente un hueso roto. De pie sobre él había una mujer con armadura ligera sobre una sudadera con capucha y un par de jeans gruesos. La armadura consistía en una coraza, guanteletes y botas. Tenía el pelo naranja brillante y ojos rosa pálido. Actualmente tenía una espada apuntando hacia el hombre de la capa y un escudo mantenido cerca de su lado. Una vez que se dio cuenta de que no era un Grimm, saltó un poco en su lugar. ¡Oh, Dios mío! Lo siento mucho. ¿Estás bien? Los ojos se volvieron hacia el equipo JNPR. Esto no fue demasiado sorprendente ya que la chica en la pantalla se parecía a Nora, con los ojos de Ren, y vestida como Jaune. Fue interesante, por decirlo menos, pero terminó necesitando más preguntas. Alistair se apartó, suspirando. Miró a su alrededor y no encontró a ningún compañero a su lado. Entonces, no tenía otra opción ahora. Oye. Soy Alistair. Él levantó su mano hacia ella. La niña sonrió y le estrechó la mano, encantado de conocerte. Soy Freya Ren. Jamie se rió por un momento antes de respirar. Está bien. Esa parte está explicada. El hijo de Nora y Ren. La pregunta es, ¿qué pasa con el equipo? Nora y Ren todavía estaban considerando el aspecto de citas de su relación. Ver a su posible hija fue un poco discordante como resultado de lo reciente que fue esta decisión. La cámara se desplazó a través de las hojas y se dirigió a los acantilados. La cámara se movió para mostrar la espalda del hombre parado sobre el bosque. Estaba vestido con un largo abrigo marrón y verde, su cabello oscuro peinado, pero todavía un poco desordenado. Miró por encima de una pantalla holográfica conectada a varias cámaras alrededor del bosque. Sin embargo, también vieron su firma de identificación en la esquina etiquetada Director Opine. Oscar parpadeó sorprendido al ver su nombre en esa pantalla. Espera, ¿qué? Ospin pensó por un momento, antes de asentir. Supongo que esto tiene cierto sentido, no puedo ser director para siempre, era inútil, pero prefería guardar los secretos que tenía. Parece que se formó otro par. Una mujer se acercó a él, vestida con una capa roja familiar con capucha y un vestido gótico. Ruby jadeó aún más fuerte que antes, lo que la hizo sentir con un ataque de tos. ¡Oh, Dios mío! Me veo tan genial. Jamie se rió entre dientes, no te ves muy diferente. Justo, más viejo. Tai sonrió con orgullo, y aparentemente trabajando con el director de Beacon. Oscar se volvió hacia Ruby. Oh, ¿sí? ¿Quién es la pareja afortunada esta vez? Ruby deslizó una ventana de su pergamino, mientras reapareció en su pantalla, Walter Schnee y Sansan Wukong. Las dos fotos mostraban a dos hombres jóvenes. Uno tenía el pelo blanco y los ojos azules, vestido con una bata blanca. El otro era un rubio con ojos dorados, adornado con algo similar a una túnica monástica. San parpadeó una vez que se mencionó el nombre. Pero, después de un momento, lentamente comenzó a sonreír. Le pondría el nombre a mi hijo después de él. Estaba claro que estaba hablando suavemente para sí mismo, pero era lo suficientemente fuerte como para ser escuchado por quienes lo rodeaban inmediatamente. Black se volvió hacia San, un poco confundido. ¿Quién es él para que le pusieras a tu hijo su nombre? San se dio cuenta del hecho de que habló en voz alta, pero saludó con la mano por un momento. Lo explicaré en un intermedio. Weiss podía ver muchas similitudes entre Walter y ella, en contraste con sus hermanos. Lo que explicaría por qué recibió el nombre de su abuelo. Oscar se rió un poco. Estamos obteniendo un equipo Ruby 2-0. Ruby fingió pensar por un momento antes de sonreír. No. Ella movió otra ventana a su pantalla. Alistair terminó emparejado con Freya. Oscar miró la escena que se repetía ante él. Ella me recuerda a Jaune. ¿No es ella la hija de Ren y Nora? Jam aplaudió una vez antes de hacer un gesto hacia la pantalla. Gracias. ¿Qué pasa con eso? Ruby simplemente se encogió de hombros. Sí. Según Nora, desarrolló una especie de adoración al héroe. Ella modeló su estilo de lucha después de Jaune, y el resto simplemente siguió su ejemplo. Jam trató de contener una risita ahora, pero pasó a tiempo. Se recostó y sonrió. Jaune debe ser bastante impresionante si tiene una Fangir.
Blake pensó por un momento antes de que apareciera su propia sonrisa delgada. Podría ser algo un poco diferente. Pensaría que su equipo permanecería al menos algo unido. Nora saltó y llevó a su equipo a un abrazo grupal. Somos el mejor equipo. Estaremos juntos para siempre. Blake asintió, correcto. Entonces, Freya podría admirar a Jaune porque lo conoce desde que nació. Ren soltó una sola risita, pude ver eso. Jaune, sin embargo, no pudo, pero ¿por qué yo? Nora no perdió el ritmo respondiendo que, porque eres nuestro intrépido líder. Un pequeño pin llamó la atención de Ruby. Movió algunos iconos en su pergamino mientras hablaba. Ese es el último de ellos. Y son los gemelos, Shang Xiaolong y Fei Xiaolong. Yang estaba un poco sorprendido, pero finalmente pensó que sonaban bastante bien. Todavía era un poco extraño pensar que esos dos eran sus hijos. O, al menos, podrían serlo. Había algunos en la audiencia que todavía querían saber cómo eran algunos más de la próxima generación. En particular, 3 miembros de la audiencia. Velvet y Pirra esperaban secretamente que fueran los casados con Jaune. En cuanto a Jaune, solo tenía curiosidad por ver a su futura familia. La cámara se movió para mostrar a un dúo de rubios corriendo hacia un claro del bosque. Un macho, la otra hembra, ambos parecidos a Yang. El niño estaba vestido con un largo abrigo y pantalones de bronce, con un par de guanteletes sobre sus mangas. Su símbolo era una bola de fuego en un patrón similar al de su madre. La niña estaba vestida de manera similar a Yang, solo con un cambio de color de amarillo a azul cielo. Su símbolo se desvió para parecerse a un par de alas ardientes. El niño miró a su alrededor para encontrar las ruinas. Rápidamente tocó el hombro de su hermana, Fei. Mira esto. Lo logramos. Fei le dio unas palmaditas en el pecho, sobre su corazón. Oh, gracias a Dios. Los dos se acercaron para encontrar las reliquias restantes, todas piezas de ajedrez. Shang miró las piezas, supongo que mamá tenía razón. Realmente no cambian mucho las cosas. Ozpin suspiró, generalmente nos aseguramos de que nuestro método de selección no se discuta con nadie antes de que intenten la iniciación, señora Xiaolong. Yang levantó las manos a la defensiva, oye. No lo sabía. Fei, en cambio, miró a su alrededor, esto parece demasiado fácil. Shang solo se rió, te preocupas demasiado. Además, recogió una de las piezas del caballero blanco, obtuvimos nuestra reliquia y estamos en un equipo. Arrojó la reliquia en la mano por un momento. ¿Crees que Al ya encontró un compañero? Sabes que odia cuando lo llamas así. ¿Cómo lo va a saber? Un par de brazos en negro y verde envolvieron el cuello de Shang y las piernas del atacante se envolvieron alrededor de su torso. Alistair había saltado sobre la espalda de su primo y lo estaba estrangulando por el crimen de llamarlo Al. Crow se echó a reír de la escena. Yang simplemente saltó ante la repentina aparición de su futuro sobrino y ahogó a su futuro hijo. Sí, esto fue extraño. Incluso por los niveles habituales del teatro. Freya se estaba volviendo loca por la repentina escena, pero Fei la contuvo. La gemela simplemente negó con la cabeza, dales un minuto. Shang cayó de rodillas, perdiendo el aliento. Después de un momento, hizo tapping, doy. Yo doy. Alistair soltó su estrangulamiento y se puso de pie normalmente de nuevo. Fei suspiró, volviéndose hacia Freya, se ponen así mucho. Justo, no lo llames a lo te ahogará por eso. Freya se rió nerviosamente, es bueno saberlo. Se dio la vuelta y miró las reliquias restantes. Está bien, ¿qué tal el caballero? Alistair ayudó a Shang a ponerse de pie, eso funciona. Ruby agitó su puño en el aire, así. El mejor equipo. El equipo Ruby se formó usando las piezas de caballero blanco después de todo, por lo que era parcial. Nora también aplaudió. Claro, su hija no era la princesa del castillo, pero parecía que le gustaba ser el caballero, así que estaba bien. Un fuerte rugido los puso a todos en guardia. Una enorme osa mayor caminó a través de la línea del bosque, seguida por un grupo de osa más pequeña en su parte posterior. Había docenas de estos Green rodeando al grupo. A medida que los Green se acercaban, cada uno de los futuros estudiantes sacó sus armas. Shang usó guanteletes similares a los de su madre.
Fei no tenía guanteletes, sino que tenía un par de pulseras con cristales de polvo. Cuando chasqueó las manos hacia un lado, el polvo se activó para liberar fuego alrededor de sus manos. Yang estaba asombrada por la vista ante ella, y estaba muy claro para todos a su alrededor. Mierda santa. Eso es tan increíble. ¿Cómo funciona eso? ¿Puedo hacer algo así? Alistair, obviamente, usó un hacha de mano plegable. Freya tenía su espada y su escudo más grande. Una cosa que no notaron antes fue que su escudo tenía una serie de púas a lo largo del borde superior del marco, apuntando hacia afuera. Rubia sintió, está bien, entonces tiene un cazador de espadas en su escudo. Eso tiene sentido. Fei miró a los Grimm mientras comenzaban a moverse. ¿Alguien tiene alguna idea? Freya los observó moverse antes de señalar hacia el mayor. El mayor está ordenando a los demás. Si podemos sacarlo del camino, podemos interrumpir a los demás. Eso todavía se irá. Alistair se detuvo un momento mientras sus ojos se movían. 30 Ursagrim a nuestro alrededor. No necesitan exactamente órdenes para eso. Shang sonrió. Oh, vamos. 31 frente a 4. Podemos tomar eso. Preferiría que tuviéramos mejores probabilidades. No saldremos de esto sin recibir algunos golpes serios. Eso hará que volver a los acantilados a tiempo sea mucho más difícil. Sam comenzó a reírse para sí mismo. Lien dice que alguien aparece para ayudarlos en el próximo minuto. Yang se volvió hacia él. Estás encendido. No necesitan esa ayuda. Ya. Una voz extraña sonó sobre el claro. Un hombre salió volando de la línea de árboles y se dirigió a la espalda de una ursa con un machete curvo atravesando su espalda. La nueva cara era un joven con cabello blanco en un abrigo a juego de inspiración azul marino. Cuando sacó la espada de los Grimm, esperó y se reveló como Walter Schnee. Weiss no estaba segura de lo que esperaba, pero esto definitivamente no era todo. Su futuro hijo acababa de saltar repentinamente a la refriega como un loco. ¿Qué está haciendo Remnant? Mientras esto sucedía, Yang gimió mientras le entregaba a Sam 10 gravámenes. Walter se rió y rodó hacia el grupo. Finalmente. Realmente puedo soltarme. Otra ursa había cargado detrás de él con una garra levantada. Weiss golpeó su silla con las manos. Sal de allí. Este repentino arrebato de la reina de hielo sorprendió al grupo Beacon. Pero el ataque nunca llegó. Una mano brillante y etérea sostenía a la bestia. Luego otro, y otro, y otro. Pronto, la criatura fue levantada del suelo por un conjunto de 10 brazos brillantes, para revelar a San Wukong en el centro de los brazos brillantes, sus propias manos colocadas de manera similar a una oración. San soltó una risita asombrada. Ahora que, es genial. Le recordaba su propia apariencia con sus clones etéreos, pero solo los brazos. Kali colocó un dedo en su barbilla e inclinó la cabeza pensando, más bien me recuerda a Hira cuando nos conocimos. Black se volvió hacia su madre, sorprendida, y luego volvió a la pantalla. Ella, tuve que admitir que era similar a las viejas fotos de su padre. Yang sonrió, ¿no crees? Sansan inclinó la cabeza, vete ahora en paz. Su cuerpo brillaba ligeramente y los Grimm retrocedieron de dolor, desapareciendo poco después. Yang se rió, más como, ve en pedazos. Tai comenzó a reír con su hija antes de darle un choque de 5. Todos los demás simplemente gimieron ante el juego de palabras. Todos menos uno, de todos modos. Y por una vez, no fue Cinder. San estaba sentado con las manos juntas en su regazo, con los dedos entrelazados entre sí mientras su agarre se apretaba un poco. No de mala manera, sino más bien por un sentido de nostalgia. No pudo evitar ver a su futuro hijo y cómo actuaba. Sansa caminó lentamente para encontrarse con el grupo, poniendo las probabilidades en 30-6. Shang se rió entre dientes, impresionante. La pandilla está aquí. Golpeó a una ursa que trató de capitalizar. Fei se combinó con su hermano, prendiendo fuego a la criatura con un golpe de palma abierta ardiente. ¿Estás contento con estas probabilidades, Alistair? Alistair balanceó su hacha en el cuello de una ursa y la apartó. Es mejor. Saltó sobre Shang para enterrar su hacha en los Grimm a punto de golpearlo. Pero todavía no es bueno. Freya cargó para bloquear un ataque con su escudo.
Ella sonrió y se deslizó hacia un lado por un momento, balanceando su escudo para empujar los picos en el torso de los Grimm. Trató de defenderse, luchando por salvarse, pero Freya apuñaló a la ursa en la cabeza desde un lado. Jaune observó la escena antes de entrar en su estado de pensamiento. Eso sería muy útil, pero el escudo tendría que ser más grande. Freya golpeó a la moribunda ursa a un lado y respiró hondo detrás de su escudo. Está bien. ¿Cuántos quedan? Miró a su alrededor para un conteo, pero no tuvo tiempo. Tuvo que volver a levantar su escudo para bloquear otro ataque. Cuando Alistair saltó de otra ursa, tomó una posición a la espalda de Freya. 24 frescos, uno gravemente herido y un mayor. Necesitamos deshacernos de ese mayor. Freya empujó a los Grimm hacia atrás antes de golpearlo en la cara con su escudo. ¿Alguien tiene algún rango? Walter sonrió antes de sacar una pistola de su cinturón. Disparó un proyectil infundido con polvo en la ursa que estalló, encendiendo varias de las ursa. ¿Cómo es eso para el rango? Freya sintió y amplió su postura. Ella canalizó su aura en sus manos antes de golpear el aire frente a ella, enviando una pequeña bola de fuego en forma de puño hacia una ursa. Jan jadeó, santo. Eso es genial. Weiss se volvió hacia su compañera de equipo, un poco confundida. ¿No es eso como tu escopeta? Bueno, sí. Pero ella no tiene guanteletes ni escopetas. Ella solo golpeó el fuego de sus manos. Freya se movió para bloquear otro ataque destinado a Faye. Sigue disparando y manténlos atrás. Necesitamos presionar al grupo y obtener una apertura al mayor. El mayor inclinó la cabeza, pareciendo reír. Dejó escapar un rugido y el grupo menor de ursa cargó juntos en una ola. 20 criaturas masivas parecidas a osos los invadirían en segundos a menos que obtuvieran un milagro. Entra un milagro. Un orbe metálico golpeó una roca y rebotó directamente frente al mayor. La criatura miró hacia abajo para ver un objeto esférico, aparentemente hecho de oro y plata, con un poco de humo saliendo de un pequeño agujero en la parte superior. Después de una pausa, el orbe comenzó a brillar intensamente antes de estallar en una explosión demasiado grande para su pequeño tamaño. Ruby saltó a la escena. ¿Qué diablos? ¿Cómo es eso posible? Esa fue una explosión demasiado grande para una granada tan pequeña. Penny pensó por un momento antes de asentir. Es probable que sea polvo comprimido. Usar un cristal en lugar de materiales estándar para granadas crearía efectos similares. La cabeza de Velvet se inclinó ligeramente, algo se quedó grabado en su mente, pero, ¿de dónde vino? El mayor fue derribado, su máscara se rompió. Mientras intentaba rugir de nuevo, un rifle gritó sobre el claro y su cabeza explotó en niebla cuando el árbol detrás de él se encontró con un enorme agujero al mismo nivel. La cámara giró para mostrar el extremo del rifle, todavía humeando por el cañón. Se movió hasta que finalmente vieron al dúo que se acercaba, un macho y una hembra. La niña tenía el pelo castaño chocolate, una boina roja, vestida con lo que podría considerarse equipo de combate de moda, y un par de gafas de sol con espejo. Estaba empuñando una gran ametralladora con una alimentación de tambor, que no debe confundirse con la cadena barra mini pistola de su madre. Coco fue tan lejos como para quitarse las gafas, para ver a la chica en la pantalla. Era imposible no ver las similitudes entre ella y la chica en la pantalla en este momento. Bueno, es bueno saber que transmití mis mejores rasgos. Se reveló que el niño era el que empuñaba el rifle. Era un rubio platino de faunas con orejas de conejo. Estaba vestido con una armadura ligera sobre un abrigo blanco y bronce, su símbolo dorado asomando contra la tela como arcos dobles con un corazón debajo de los dos. Velvet estaba celebrando internamente. Había demasiadas pistas que apuntaban a que este era el hijo de ella y Jaune. Pirra tuvo la reacción opuesta. Una parte de ella se rompió por un momento, pero algo en el fondo de su mente le recordó que este era un futuro posible. Y, además de eso, era un futuro que en realidad no era suyo. King y Knox dijeron que este mundo era así, nunca dicen esta realidad. El hecho de que lo hicieran significa que puede cambiar. Esta podría ser la patada en la cabeza que necesita para actuar y invitar a Jaune a salir. Pero Velvet no iba a caer sin luchar. Ella iba a asegurarse de que esto sucediera. Despierta pocas chispas entre los dos por un momento, pero eso fue solo Knox siendo dramático.
No hubo un rayo real. El rifle del joven era un rifle pesado Arcadian Direct Dust, DD. Grabado en el costado de la culata había un conejo corriendo con una pancarta debajo que decía, Karbanog. Jaune parpadeó antes de asentir. ¿Qué tipo de nombre es ese? Coco se rió entre dientes, no lo sé. Suena como un conejo asesino o algo así. Freya empujó a una ursa mientras se volvía hacia el dúo, saludando al niño, Arthur. Arthur sonrió y miró a su nuevo compañero, Moka. ¿Algo que quieras decir? Apuntó su arma hacia la manada de ursa. Moka se rompió el cuello y cayó sobre una rodilla. Una pequeña barricada se formó a partir de un bolso colocado en su cinturón. Su arma desató un torrente de rondas en la mitad de los Grimm a la izquierda inmediata, permitiendo que los 6 en el centro escaparan del círculo y se agruparan con sus nuevos amigos. Coco sonrió al ver a su hija cortar a Grimm. ¿Sí? Ve a buscarlos, chica. Muéstrales quién es el jefe. Sansa usó su apariencia para crear manos, para colocar sobre los hombros de todos para llamar su atención. Era la forma más fácil de hacerlo. Sería mejor para nosotros retirarnos por el momento. Esta lucha solo atraerá a más Grimm. Walter asintió, mejor escúchalo. Tiene esta extraña habilidad para estas cosas. Arthur derribó a otra ursa, un crujido del pincel llamó su atención al otro lado del claro. Sí. Vamos a movernos. Moka retiró su barrera y los 8 adolescentes se dirigieron al bosque y regresaron al sur hasta el acantilado. La cámara se movió hacia el cielo para mostrarlo oscureciendo. Cuando la cámara regresó al suelo, mostró a los 8 adolescentes trepar por el lado del acantilado y alcanzar a Oscar y Ruby. Ruby aplaudió al grupo, felicidades. Todos ustedes son los últimos estudiantes en terminar la prueba. Glinda no pudo evitar soltar una risita. La mirada en los rostros de los futuros padres era demasiado divertida y la sonrisa semicondescendiente del futuro Ruby simplemente lo juntó todo. Ninguno de los amigos de Ruby podía creer que ella pudiera actuar así, así que fue interesante por decirlo menos. A los 8 no les importó. Simplemente colapsando de alivio. Excepto Sansan, que simplemente se inclinó ante los maestros en agradecimiento. Era un niño muy tranquilo. La pantalla de Oscar volvió sobre un pergamino estándar. No te pongas demasiado cómodo. Tienes que caminar de regreso. Apartó su pergamino y sonrió hacia los estudiantes, pero todos ustedes lo hicieron muy bien. Me gustaría darte la bienvenida a Beacon Academy. Los estudiantes comenzaron a celebrar entre ellos. Este fue fácilmente el momento más importante de sus vidas. Entonces, todo se estrelló cuando los pergaminos de los maestros ante ellos dejaron escapar una alarma penetrante. Ruby y Oscar se miraron el uno al otro, conmocionados en sus rostros por un momento antes de asentir. Oscar se volvió hacia el grupo de estudiantes, todos. Vuelve a la escuela. Señor. Shang se había levantado y ahora estaba ayudando a su hermana. ¿Qué haces? Ahora. El grito de Oscar hizo que todos los estudiantes se pusieran de pie y corrieran hacia los terrenos de la escuela. Todos en la sala tuvieron un momento de salto bastante similar. Oscar obviamente no era el individuo más vocal, evidenciado por el hecho de que casi tienden a olvidar que él está allí. Pero lo que realmente los atrapó fue lo repentino de las alarmas. ¿Qué está pasando? Ruby se volvió hacia los otros maestros, creyendo que era algo que podrían saber. Como, ya era algo establecido para todos los maestros. Pero, la única respuesta que recibió de Ozpin fue, no lo sé. Sin embargo, obviamente no es bueno. Mientras los estudiantes salían corriendo, Ruby presionó un botón en su pergamino y asintió con la cabeza a Oscar. Listo. Vamos. Ruby se movió tan rápido que se convirtió en un borrón de pétalos de rosa que los envolvía a ambos. Cuando los pétalos cayeron, se habían ido y el borrón compartido se estaba moviendo hacia el bosque. El desenfoque se movía entre los árboles a una velocidad cegadora. Ruby tenía los ojos estrellados al ver esto. Nunca había sido capaz de llevar a alguien más a su velocidad. Por otra parte, ella tampoco lo intentó realmente. Ella puede llevar a alguien, no a nadie demasiado pesado, pero aún así. Se puede hacer. El borrón cayó de Oscar antes de voltearse a su lado, Ruby reapareciendo en una ráfaga de pétalos. Sus ojos estaban cerrados, su apariencia se extendía sobre el bosque.
Esta habilidad se llamaba sexto sentido, lo que le permitía sentir el peligro a su alrededor a un nivel más preciso que los efectos habituales del aura. Port se rió para sí mismo, eso ciertamente sería útil. Los ojos de Oscar se abrieron de nuevo, ¿nos ha notado? Un movimiento del pincel los puso a ambos en el borde. Ruby sacó su guadaña de su espalda mientras tomaba forma. Se parecía a la actual Crescent Rose, solo que con una forma y una hoja más elegantes. Todavía parecía muy mecánico, pero más futurista, dada la línea de tiempo, mejor. Oscar agarró un arma doblada de su abrigo. Se rompió en forma de un rifle de caza corto con una bayoneta en el cañón. Ruby se volvió hacia Oscar, el arma planteando una pregunta importante. ¿Puedes pelear? Oscar simplemente se encogió de hombros, en realidad no. Quiero decir, soy una buena oportunidad ya que necesitaba mantener los cultivos de mi familia a salvo de las alimañas. Pero eso es todo. Alimañas. Pequeños animales que intentan comerse nuestros cultivos. Crecemos lo suficiente para sobrevivir, así que realmente no podemos ahorrar nada. Los arbustos susurrantes comenzaron a separarse. Una criatura humanoide atravesó el bosque, su cuerpo era un negro repugnante con venas rojas. Una máscara blanca sólida colgaba sobre su rostro, lisa como una canica sin ninguna característica. Fragmentos blancos de hueso golpeados desde su espalda. Ruby se hundió un poco en su silla. ¿Qué diablos es esa cosa? Ozpin había visto muchas cosas. Muchas criaturas horribles se forman y mueren. Pero esto, no lo sé. Los de su círculo íntimo sabían que esto era algo malo. Una criatura que no conocía, incluso después de sus muchas vidas, era desconocida. La criatura ante ellos fue el experimento más horrible de Merlot, Test Subject Valor. La risa de Porn murió, reemplazada por un gruñido bajo, Merlot. Valor era un nuevo Grim formado en el laboratorio de Merlot, nacido en el cuerpo de un humano mientras se comía para reemplazar el cadáver vivo. Esa imagen mental hizo que Jaune se tambaleara hacia adelante, casi vomitando por todo el suelo. Lo único que lo detuvo fue el hecho de que en realidad no lo vio. Cinder estaba asombrado por la vista. Tendría que hablar con este tipo de Merlot. Valor notó a los dos y su cabeza se inclinó demasiado lejos de lo que un cuello humano permitiría. Esta criatura no era como ninguno de los otros Grimm debido a un factor importante, puede pensar. Un Grimm con cerebro humano. Y eso lo llevó de nuevo a ver a estos dos de nuevo. Sabía cuándo escapar y a quién atacar. Y su objetivo era la chica de ojos plateados que podía matar a sus parientes. Aunque su máscara era inmóvil, dejó escapar un rugido alimentado por su intención de matar. Ese grito envió un escalofrío por sus espinas. Era verdaderamente inhumano, a pesar de su supuesto origen. Esta bestia era diferente a cualquier otra que hubieran conocido. Los ojos de Ruby parecieron brillar por un momento, pero pronto volvieron a la normalidad. Maldita sea, vale la pena intentarlo. Sus ojos plateados normalmente le permitirían cerrar cualquier Grimm en su camino y convertirlos en piedra. Los ojos de Ruby parecían brillantes estrellas plateadas, de ninguna manera. Realmente puedo hacer eso. No era solo una peculiaridad extraña en la otra realidad. Ozpin pensó que era mejor dejar esto a la luz. Con entrenamiento, puedes. Los ojos plateados a menudo se comparan con espejos que reflejan la luz de la esperanza dentro del alma de una persona. Con la necesidad de proteger a los demás y la voluntad de ser amable, puedes alejar la oscuridad de los Grimm. Wow. Sin embargo, la continuación de Ozpin sacó a Ruby de su emoción. Si tu alma flaquea, serás tan vulnerable a las bestias como el resto de nosotros. Aquellos con ojos plateados entrenarán durante toda su vida y solo arañarán la superficie de sus habilidades. Lo que es más, si tu mente falla, este poder se perderá para ti. Recuerda esto. Sin embargo, su poder solo funciona en Grimm. El cuerpo debajo, infundido dentro de los Grimm, era humano. Sus ojos plateados no podrían ayudarla aquí. Pero Ruby solo sonrió. Ella no necesitaba su arco ocular para esto. Estaba más que lista para Valor esta vez. Cuando la criatura trató de saltarla, pareció desaparecer en una ráfaga de pétalos. Valor, ahora desequilibrado, no estaba preparado para que Oscar balanceara la culata de su rifle como un garrote en su mandíbula, o la falta de ella.
Oscar permitió que su swing continuara sobre su hombro y clavó la bayoneta en el pecho de los Grimm. Valor, a diferencia de otros Grimm, sangraba. Valor trató de levantar una mano y cortar al director, pero dijo que el cazador disparó su rifle para alejar a los Grimm. La ceja de Port se levantó ligeramente. Es extraño ver a un Grimm sangrar. Pero, considerando el hecho de que alguna vez hubo un humano bajo toda esa malicia, seguía siendo asombroso. Oscar se sorprendió al verse tan capaz en una pelea contra un Grimm. Ruby giró alrededor del momento aterrizando un fuerte corte en la espalda de los Grimm, haciendo que liberara una salpicadura de sangre negra. Valor saltó lejos de los dos. Era un luchador decente, más inteligente que sus parientes. Pero todavía era un cadáver destrozado. Gimió y miró entre los dos. Quería la muerte, pero no la suya. Se volvió y comenzó a correr en la dirección opuesta. Ruby sonrió al ver esto. No está sucediendo. Estábamos listos hoy. Valor luego encontró un puño fuertemente blindado en su cara, su máscara se agrietó ligeramente. Valor fue arrojado de vuelta al pequeño claro por un guantelete dorado empuñado por el peleador rubio alimentado por juegos de palabras. Jan estaba sonriendo al ver su yo futuro. Increíble. Patea el trasero de esa cosa. Jan estaba vestido de manera bastante similar a la versión en la audiencia, con algunas diferencias. Jan ahora llevaba un par de jeans con sus botas en lugar de los pantalones cortos y medias asimétricas. También tenía un tatuaje de dragón dorado corriendo por su brazo derecho. Eso fue para tipo villaje. Valor negó con la cabeza, la grieta comenzó a extenderse ligeramente. Trató de ponerse de pie de nuevo, solo para que su mano agarrara algo redondeado y metálico. Miró hacia abajo para encontrar una pequeña granada, parpadeando antes de explotar en una nube rosa. Nora estaba cerca, riendo. Ahora llevaba una placa de cuero ajustada sobre su camisa blanca, un corazón rosa manchado en el cuero. Todavía tenía su falda y botas, pero ahora tenían un poco más de armadura. Sus espinillas ahora estaban cubiertas por un revestimiento de metal y su falda tenía una capa superior de chapado ligero. Nora aplaudió al ver su futuro yo. Tuvo que admitir que probablemente era una buena idea agregar un poco de armadura, y le gustó este diseño. Valor se sacudió de un estupor y su máscara se agrietó aún más en la parte inferior de su cara. La máscara se partió en dos, dándole a la criatura una boca. Cuando dejó escapar un rugido sin restricciones, el grito penetrante fue lo suficientemente fuerte y poderoso como para obligar a los cazadores a estremecerse de dolor, y el público tuvo que taparse los oídos ante su grito. Jan trató de gritar a sus amigos y familiares. ¿Qué demonios fue eso? Tai, sin embargo, no podía escucharla. ¿Qué? Nadie realmente podía. Sus oídos zumbaban sin fin gracias al grito de Valor. Se calmó, pero era algo por lo que no querían volver a pasar. Valor aprovechó este momento de dolor para escapar al bosque. Maldita sea. Oscar gritó frustrado. Se está escapando. Esto puso en riesgo a la población y a los estudiantes, dependiendo de la dirección que tome. ¿Se arriesgaría a ir a la escuela o a la ciudad? Ruby, Jan y Nora se reunieron, esperando las órdenes del director. Oscar se volvió hacia los tres. Está bien. Muévete en grupos de 2. Valor todavía está ahí fuera y estará más que feliz de tratar de eliminarnos. Un combate cuerpo a cuerpo, una gama. Nora, tú y yo nos dirigimos a la escuela. Ruby. Lleva a Jan a Vale. Velocidad máxima. Ruby se volvió hacia su hermana. ¿Lista? Jan estiró los brazos y la espalda rápidamente antes de asentir. Vamos. Ruby agarró el brazo de su hermana y las dos desaparecieron lo suficientemente rápido como para que Ruby ni siquiera dejara pétalos de rosa a su paso. Ruby estaba rebotando en su silla ahora. ¡Oh, Dios mío! Eso es genial. Puedo ser aún más rápido. Tengo que entrenar eso más cuando regresemos. Oscar y Nora corrieron hacia el acantilado y hacia la escuela. La cámara se movió para mostrar una mancha negra que se elevaba por el acantilado. Valor había elegido su objetivo. Ren golpeó su silla pensando por un momento. Ocurre un pensamiento. Se supone que todo esto involucra a Jaune de alguna manera. Hemos visto versiones en las que estaba ausente, pero había un medio para comunicarse. Knox dirigiéndose a ustedes, amables lectores. Vean la última palabra. Ren continuó.
Y aunque hemos visto a alguien que probablemente sea su hijo, ¿dónde está específicamente? Este fue un aspecto preocupante. Valor fue hecho de un cuerpo humano, y han visto mundos donde tales cebos y interruptores han sucedido, por lo tanto, era una pregunta válida. Valor saltó sobre el lado del acantilado, gimiendo de dolor mientras su sangre negra salpicaba la hierba. Valor tuvo que moverse rápidamente. Aunque sus heridas estaban sanando, los cazadores no lo dejarán escapar. Hablando de... ¿Tienes algo de valor para acercarte a Beacon? De pie entre Valor y su ruta de escape estaba Jaune Ark, gran príncipe de Arcadia. De pie ahora con una armadura completa de placas blancas y doradas. Todo en el hombre exudaba una sensación de poder, pero también de amabilidad. Valor tenía cerebro, pero de ninguna manera era sabio. No sabía ni le importaba quién era. Lo importante era que estaba solo. Valor comenzó a abrir su nueva boca, solo para encontrar a Prociamors metida en su boca, cortando su lengua. Solo que la hoja era un marco azul de polvo duro y ligero. Aquellos que aún no habían visto este sistema de armas antes estaban en estado de shock. Esto parecía salir de la nada y no tenía sentido para esos espectadores. Sin embargo, Coco y Velvet sonrieron, más que conscientes de lo que estaba sucediendo. Velvet saltó al marco y la hoja se disipó. El proyector de su arma en forma de caja se apagó de nuevo y se paró junto a Jaune. Estaba vestida con una larga bata blanca con acento dorado sobre su atuendo marrón habitual. Parecía más segura, una perspectiva nacida a través de una vida como cazadora y como la actual princesa de Arcadia. Velvet estaba más que feliz. Casado con Jaune en el futuro, confiado, fue como un sueño. Bien, Pirra finalmente tuvo que admitir que necesitaba actuar cuando regresaran. Velvet recreó la espada, esta vez con un escudo. Los dos estaban uno al lado del otro como una pared que Valor no podía romper, y él lo sabía. Valor hizo correr de regreso al bosque, pero una explosión en el barranco compró a Nora y Oscar para cortarle el paso. Valor fue cortado de nuevo. Su rugido no lo salvará ahora que su boca se estaba llenando de sangre. Este enfureció a la criatura. No la rabia común de los Grimm, sino el dolor verdadero e inquebrantable de la emoción humana. Valor comenzó a crecer a medida que su propia negatividad lo alimentaba. Empujó a través del ahogamiento de su sangre y rugió, permitiéndole escapar nuevamente. Oscar gruñó para sí mismo, eso está envejeciendo rápido. La cámara se quedó colgada en el cielo por un tiempo, viendo la puesta de sol y las estrellas comenzar a brillar en el cielo nocturno. La cámara volvió a caer para mostrar a los nuevos estudiantes reunidos, mezclándose entre ellos. Neptuno se recostó en su silla, me pregunto cómo se llamaban los equipos. Sam se encogió de hombros. A lo lejos, aún estaba observando a la nueva generación. Pero su atención era necesaria en otra parte. Jaune, ¿tú allí? Se volvió para ver a Ruby parada frente a él. Sí. Lo siento. Está bien. Pero quería darles las gracias por venir con tan poca antelación. Sé que tú y Velvet suelen ser bastante gustos en estos días. Oye, no te preocupes por eso. Todo parte del trabajo, ¿verdad? Correcto, Ruby suspiró y miró a los adolescentes. Me gustaría que ustedes pudieran quedarse. Que pudiéramos reunir a todos como en los viejos tiempos. Los estudiantes no estaban seguros de cómo tomar eso. Siempre pensaron que serían un equipo, juntos para siempre, pero es difícil creer que se separarían. Sin embargo, los adultos conocían la realidad. Que tienen un trabajo y ese trabajo a menudo conducirá a caminos diferentes. Lo importante es disfrutar cuando esos caminos convergen de vez en cuando. Jaune suspiró, sí. Sé lo que quieres decir. Pero cada uno tiene sus propias cosas con las que lidiar. Blake dirigiendo Menagerie. Blake se puso rígido. Nunca consideró hacerse cargo de su padre, pero allí estaba como líder. No era el futuro que ella hubiera imaginado. Weiss con la Kosude. Weiss asintió. A diferencia de Blake, este era exactamente el futuro que imaginaba. Pero Jaune todavía sonrió, un rostro calmante en un momento sombrío. Eso no significa que no podamos encontrar un día para reunir a todos. Ruby asintió con una sonrisa. Nuevo tema, ¿a dónde crees que llegó Valor? La sonrisa de Jaune se desvaneció y tomó una mirada seria. No lo sé.
Pero tenemos que estar preparados para ello. La escena se desvaneció de nuevo para mostrar a los Grimm tropezando a través de un campo claro más allá del reino. Abrió la boca, un grito ahora incapaz de formarse. Tai suspiró aliviado. Oh, gracias a Dios. No creo que mis oídos puedan soportar otro de esos gritos. Valor vio un Beowulf cerca, un pequeño lobo sin manada. Los humanos lo matarían pronto, sin duda. Pero había algo en la mente de Valor que lo hizo acercarse al lobo. La pantalla se cortó a negro con el sonido de la carne desgarrando. Y pronto, se formó un ojo rojo sólido en el centro. Valor estaba creciendo. Con eso, la realidad terminó. El futuro no estaba establecido y esto, también, todavía estaba sin contar. Lo hice, por todavía estaba aturdido por la implicación, acaba de comer el Beowulf. Pero, ¿cómo? Las gafas de Oleg se deslizaron por su nariz. No lo sé. La cara de Ozpin era sombría. Pero podemos asegurarnos de que no llegue a existir. Los maestros asintieron el uno al otro. Cuando regresaran, se dedicarían más recursos a cazar a Merlot y detener sus experimentos retorcidos.